Muy buenas noches, Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos conectados una vez más en este viernes de poder y gloria, aquí transmitiendo desde el Ministerio Radio Jesucristo Reina y de parte del Ministerio de la Iglesia Palabra del Cielo. Mis hermanos, en esta noche venimos con una palabra de poder. Un saludo muy cordial de los pastores de la casa. Un saludo muy cordial del Ministerio Radio Jesucristo Reina. Mis hermanos, Dios me los bendiga. En esta noche, bendito Dios Padre, te presento aquí esta palabra de rema, Señor, palabra de edificación, palabra de confrontación, palabra de sabiduría. Mi Dios amado Jehová, te damos gracias por permitirnos estar aquí una semana más, un viernes más, Padre, predicando tu palabra, trayendo tu palabra como todos los viernes, bendito Dios, Padre mío. Te damos gracias por el poder de la palabra, Señor. Gracias por edificarnos cada día más, Jehová de los ejércitos. Gracias, mi Dios amado Señor. Gracias te damos por la provisión divina. Gracias por tu gran misericordia, Señor. Gracias, mi Dios, te damos porque en su infinita misericordia usted nos permite el vestir, el comer. Bendito Dios, Padre, usted no nos desampara en ningún momento, bendito Dios. Padre, porque usted es nuestro proveedor. Padre, porque usted es el que nos bendice, Señor, cada día. Y te damos gracias, Padre, por tu divina misericordia, Señor. Gracias, Padre mío, y que sea usted, Señor, hablando, Padre. Yo solo soy un instrumento, Padre, que usted usa para traer su palabra, mi Dios. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, en esta noche les traigo una palabra de poder. El tema de esta noche es: Dios es nuestro proveedor. A veces pensamos que cuando no se nos dan las cosas, pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pensamos que Dios no nos quiere dar nada. Pero mis hermanos, yo les digo algo. Tenemos que darle gracias a Dios todos los días, porque en medio de todo conflicto, en medio de tanta preocupación, tantos problemas que hay en este mundo, en medio de tantas dificultades que hay en esta tierra, para conseguir muchas cosas, tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios nos alimenta a diario. Dios nos ayuda a diario. Pero también tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos un alimento que es la palabra, y es la que tenemos que buscar a diario para poder creerle a Dios y seguirle aclamando a Él cada día por nuestras bendiciones. Por eso el tema de esta noche: Dios es nuestro proveedor. En el reino de Dios encontramos una cultura diferente a la de nuestro mundo. A menudo, mis hermanos, se nos enseña a ser autodidactas, a levantarnos por nuestros propios medios y a la supervivencia del más fuerte. El reino de Dios da la vuelta a estos principios, mis hermanos. Se nos anima a esperar, a confiar y saber que Dios es quien suple.
todas nuestras necesidades a diario. Y esta es una cuestión que Dios responde a tu vida a una verdad. ¿Llevas una vida, te pregunto yo hoy en día, llevas una vida de mano abierta y agradecimiento? Hermanos, nos centraremos en su provisión. Nosotros al saber, mis hermanos, que Dios tiene la voluntad de satisfacer todas nuestras necesidades, yo les digo hoy en esta noche, abramos hoy nuestro corazón para confiar, mis hermanos, en que Dios es tu proveedor y es mi proveedor. Y es nuestro proveedor cada día. Por eso Filipenses 4:19 nos dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a la gloriosa riqueza que tienen en Cristo Jesús. Disculpen. Por eso tu Padre Celestial, mi Padre Celestial, que es el gran proveedor de toda la tierra, Él da la lluvia cuando la tierra necesita refrescarse, mis hermanos. Él llama al sol desde su escondite cuando la tierra necesita el calor. Él le da a los animales su comida, a las flores le da su belleza, a las aves su refugio, y a ti y a mí todo lo que necesitamos. Al principio de la Biblia, donde vemos a Dios obrando como el gran proveedor, el capítulo 1 de Génesis, mis hermanos, nos relata cómo Dios tomó un universo informe y vacío y creó un lugar maravilloso para vivir. Hermanos, creó la luz, separó el agua de la tierra, puso el sol, la luna y las estrellas en el cielo. Hizo que la vegetación creciera y creó una variedad de animales. Y luego en el punto culminante de la historia de la creación, Dios creó al hombre. ¿Qué hizo Dios? Le dio al hombre todo lo que necesitaba, mis hermanos, para sobrevivir. En el primer capítulo de este libro de la Biblia, Dios se está presentando como el que provee. Y fue cierto. Le provee al hombre alimento para comer y también le proveyó alimento a todos los animales y a todas las aves del cielo. En 7 días lo hizo. Mire cómo es maravilloso Dios. Dios no se le escapa nada. Él es infinito. Él es un ser maravilloso que Él tiene todo premeditado, todo calculado. En Mateo 6:25-33 Jesús nos dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Y les pregunta, ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense, y les dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta y no valen ustedes mucho más que ellas. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Nos está llamando gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos.
Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Fíjese lo que dijo Jesús en su palabra. Por eso, Dios es el gran proveedor de su pueblo. Créanlo. Dios es nuestro proveedor. Sí, falta de fe tenemos, pero creamos que Dios es nuestro proveedor. Y ahí nos los habla la palabra. Ahí nos los insta la Biblia. Por eso, Él es quien suple todo lo que ellos necesitan para caminar y triunfar en ese mundo y en las pruebas. Así que, mis hermanos, Dios nos va a proveer todo lo que necesitemos conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, adoramos a un Dios, no sé ustedes, pero adoramos a un Dios amoroso y poderoso a la vez. Él es tanto omnipotente como omnipresente. Él es bueno y capaz a la vez. Si no lo fuera, mis hermanos, nos veríamos obligados a valernos por nosotros mismos, ya luchar por lo que Él ha prometido proveer. Mis hermanos, si Él solo fuera bueno, no estaríamos seguros de la provisión que proporciona su poder. Y si Él solo fuera capaz, temeríamos que no tuviera deseos de proveer, mis hermanos. Por eso les digo, Dios es nuestro Padre Celestial que sabe lo que necesitamos y anhelamos. Él nos da en medida excesiva. Él es nuestro creador y sustentador. Él es tu creador. Él es tu sustentador. Señor de todo y Señor en todo. Tienes que entenderlo, mi hermano, que es así. El Señor tiene para nosotros provisiones sobrenaturales. O sea, saca recursos de donde no lo hay. Él puede crear algo que no existe. Puede hacer un milagro creativo con el solo propósito de proveer nuestra necesidad. Digamos que Dios no está limitado a lo que existe. Y todo lo que existe, mis hermanos, es porque Él habló y dijo, se ha hecho y puede volver a hablar. O sea, Él puede hacer lo que Él quiera. Él te puede conceder los anhelos de tu corazón. Él te puede bendecir sanando tu cuerpo. Él te puede bendecir trayéndole una provisión financiera. Él te puede bendecir haciendo un milagro creativo. Lo que el hombre no ha podido, lo que el hombre dice que no va más. Él dice sí va. Por eso Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En estos días aprendí de un predicador, lo escuchaba, y él decía y hablaba de la diferencia del amor de Dios y hablaba de la bendición de Dios. Y él hablaba de que Dios en su infinita misericordia nos bendecía. Pero él hablaba del amor de Dios hacia nosotros, pero hablaba de la bendición. Y él decía de qué manera nosotros podíamos mover el corazón de Jehová a que nos bendiciera. Él decía que Dios nos tenía amor, pero que nosotros éramos los que teníamos que mover
la bendición, que nos teníamos que mover a buscar esa bendición. ¿Y cómo la podíamos buscar? En medio de la oración, en medio de la madrugada, en medio de leer la palabra. Dios me confirmaba todavía esa palabra de hoy. Y es lo que yo te insto, hermano. Y yo creo que, y en cada prédica que yo digo, los insto, la palabra, la oración. Lee la palabra, busca de Dios, búscalo porque Él te va a contestar. Búscalo a diario, búscalo de madrugada, búscalo en la noche, búscalo. Pero habla con el Señor, saca el tiempo para el Señor, mueve para que Dios te dé esa bendición. Por eso lo que quiere decir el Señor, mis hermanos, con esto es que si a ti te preocupa tener dinero y riquezas, entonces esto se constituye en tu Dios. No estoy diciendo que el dinero sea malo, pero el amor al dinero trae problemas. Los excesos de afán por tener más en cuanto a dinero y trabajo, por ejemplo, o por lograr más cosas, mis hermanos, hace que nos postremos delante de un Dios llamado Mamón, el Dios de la riqueza. Claro, sí, les voy a decir, el dinero resuelve muchas cosas. Prácticamente el dinero lo resuelve todo. Porque si tú no tienes dinero, no puedes comer. Si tú no tienes dinero, no consigues nada, no compras ropa, nadie te va a vender, nadie te va a facilitar las cosas porque tienes que pagar. Pero eso es una necesidad y es normal. Pero cuando ya tú te hace que te postras delante de un Dios que es el dinero, estás mal porque necesitas conseguir el dinero y no esperas que Dios te bendiga. Estamos postrándonos delante de un Dios que se llama Mamón, el Dios de la riqueza. Mas, sin embargo, debemos estar atentos a cómo trabaja el diablo para que no caigamos en sus trampas. Y porque si caemos, mis hermanos, en la trampa del diablo, perderemos todo lo que Dios nos ha dado. Y por si fuera poco, podríamos llegar a ser como Él. Así que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 1 y leamos lo que la Biblia nos enseña al respecto. Génesis capítulo 3, versículo 1 nos dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios ha prometido proveer nuestras necesidades, pero solo cuando nosotros, mis hermanos, obedecemos y estamos en el lugar que Él nos ha indicado estar y haciendo lo que no nos ordenó hacer. Mis hermanos, muchos de nosotros, tenemos peticiones delante del Señor y oramos por ellas de día y de noche, pero a lo mejor muchas de nuestras oraciones no reciben respuesta, porque hemos hecho caso omiso al mandato de Dios en primer lugar. Quizás Dios te ha ordenado dejar una relación, abandonar un negocio, mudarte del lugar donde tú vives, participar activamente en un ministerio o usar ese talento que Él te ha dado y en su reino, pero no has subido al monte y no le has obedecido. Por eso, mis hermanos, vuelvo y les repito, Dios es el gran proveedor. Dios es el gran proveedor. Por eso, mis hermanos, la característica de Dios que quiero enfatizar hoy, mis hermanos, es que Dios es un proveedor. Es un proveedor. Y quiero que observemos la historia de la salvación y veamos el carácter de Dios como proveedor, contrastándolo en el carácter de Satanás como un robador. Dios es un Dios generoso. Le encanta dar
Y si queremos ser más como Él, debemos ser generosos, mis hermanos, tal como Él lo es. Mis hermanos, Dios es el proveedor de la gracia. Dios es el proveedor de la gracia. Por eso, mis hermanos, vemos una y otra vez cuando Dios, como el gran proveedor, provee algo especial para su pueblo, pero el diablo trata de quitárselo. Dios, como el gran proveedor, mis hermanos, concede gracia a Noé. Y este mismo Dios nos dará gracia a mí y a ti también. En su naturaleza, dar, y es su naturaleza dar misericordia y gracia. Por eso tú todos los días tienes que pedirle al Señor gracia, que ponga gracia en ti delante de los demás. Delante de los demás, mis hermanos. Dios le dio a Noé instrucciones específicas sobre cómo construir un arca de seguridad para la destrucción venidera. Dios le dio a Noé cómo construir un arca de seguridad. Y Dios le dio a Noé un mensaje de salvación que Noé predicó durante 120 años. Dios quería que todos se salvaran. Pero el diablo una vez más le quitó la palabra de Dios de los oídos. Por eso, mis hermanos, eso es lo que hace el diablo. En Lucas capítulo 8, versículo 12, mis hermanos, Jesús hablando de lo que hace el diablo. Les dice: los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Por eso, mis hermanos, yo les insto, mis hermanos, que creamos en el Todopoderoso. Creamos en el que todo lo ve, el que todo lo provee y el que todo lo da. No creas en las mentiras del diablo. Cuando tú crees en las mentiras del diablo, tienes aflicción, tienes problema. Entonces tienes que tomar esta noche una decisión y ser certera en lo que vas a hablarle al Señor. Por eso, una vez más, Dios, mis hermanos, el gran proveedor, está dando y le está dando a Abraham una gran promesa que promete convertirlo en una gran nación. Promete darle una gran bendición. Promete convertirlo en una gran nación. Promete, mejor dicho, engrandecer su nombre. Dios continúa dándole cosas maravillosas. Abraham se vuelve rico y respetado en toda la tierra. Y finalmente Abraham recibe el regalo de un hijo que ya no lo esperaba. El regalo de los hijos es uno de los regalos, mis hermanos, más asombrosos que el Señor nos puede dar. Se los doy como testimonio, se los doy, es un testimonio grande que yo les puedo dar. Ya a mí me habían dicho que yo no podía tener hijos. Ya prácticamente me habían dicho: no, usted no puede tener hijos. No vas a tener hijos por los problemas que tienes. Pero como les decía ahorita, una cosa es lo que el hombre diga y otra cosa es lo que Jehová decida. Ahí están mis hijos. Mis hijos son un milagro de Dios. Me pasó como Abraham. Y yo dije, bueno, y 2 veces me lo dijo el Señor antes de convertirme. Y ahí están mis hijos. Y me dijo: vas a tener 2. Y 2 me regaló. Y ahí están mis hijos. Bendito sea Dios.
Por eso Dios es el proveedor del ser humano. Sí, tenemos necesidades materiales. Filipenses 4:19 asegura que Dios suplirá todo nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero tenemos aún una necesidad más profunda, que es la necesidad espiritual. Cuando nosotros tenemos las necesidades espirituales, o sea, es lo más importante, la necesidad espiritual, porque la necesidad espiritual te va a llenar, te va a dar. Segunda de Pedro 1:3 menciona que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, mis hermanos, entramos, mis hermanos, en una profunda intimidad con el Señor cuando tenemos esa necesidad espiritual. La guía y el amor que Dios nos da, mis hermanos, a diario. Dios es nuestro Padre Celestial, que provee, guía y nos ama, y nunca debemos estar lejos de su provisión perfecta. Hay ejemplos bíblicos, mis hermanos, y enseñanzas clave. Jehová Jireh, este es un nombre hebreo para Dios que significa el Señor proveerá. Se encuentra en Génesis 22:14, donde nos dice de que Abraham llama así el lugar donde Dios proveyó a un cordero para el sacrificio. Ahí nos habla claramente. Y las aves del cielo, Mateo 6:26, Jesús nos enseña a mirar las aves que no siembran ni cosechan, pero son alimentadas por nuestro Padre Celestial. Esto nos muestra que Dios nos considera de gran valor y proveerá para todos nosotros. Por eso, mis hermanos, la oración del Padre Nuestro en Mateo 6:11 nos dice: la petición, danos hoy el pan nuestro de cada día. También resalta la provisión diaria de Dios. Y hoy en día yo te pregunto, ¿cómo vivir en confianza y fe? ¿Cómo vivir en confianza y fe? Descansamos en sus promesas. Por eso, mis hermanos, no debemos dudar. No debemos dudar de la bondad y el poder de nuestro Dios. Debemos descansar en sus promesas y crecer en el conocimiento de quién es Él. Dios es un Dios de generosidad. La fidelidad de Dios, mis hermanos, a la provisión también se refleja en nuestra capacidad de dar. Por eso Lucas 6:38, mis hermanos, nos recuerda que dad y se os dará. Por eso debemos tener una confianza en circunstancias. No importa las circunstancias difíciles que tengas, Dios siempre va a ser tu proveedor y debemos poner nuestra fe y confianza en Él, mis hermanos. Cuando te sientas acorralado y veas imposible que tus necesidades sean satisfechas, recuerda que Dios siempre cumple. Nunca lo dudas. Nunca dudes de que Dios te va a fallar. Sus promesas, aunque sea de formas peculiares, pero las va a cumplir. Amén. Cree en el Señor. Levántate. Cree en Él, que Él te va a cumplir. Si Dios te ha dado una promesa, Dios te va a cumplir esa promesa. Si Dios te ha dicho que te va a dar algo, que Dios te va a sanar, y si tú tienes la certeza y la fe,
Dios te va a ayudar. Por eso, mis hermanos, yo los insto a que se regocijen en la provisión presente de Dios. Cuando vea, mis hermanos, en tu lucha actual, te digo algo, ten cuidado de no pasar por alto, las mesas que el Señor ha preparado delante de ti en estos momentos. No apartes tu plato de gracia para hacer sitio a la preocupación. Jesús dijo, no se preocupen por el día de mañana. Por el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Por eso, mis hermanos, Dios nos ofrece protección. Dios nos ofrece a nosotros esa protección divina a diario. Amén. Cuando parecía que los israelitas, mis hermanos, no tenían dónde acudir, Dios dividió el Mar Rojo para proporcionar un escape de sus opresores y una salida de la esclavitud. Él puede hacer lo mismo, mis hermanos, con nuestros obstáculos, haciendo un camino donde parece que no hay salida. Y a veces creemos, te están llamando del banco, te están diciendo que tienes que pagar, que te van a embargar, que te van a quitar el sueldo, que esto. Dios va a usar un puente para librarte del faraón que te está hostigando. Dios te va a librar, Dios te va a liberar de ese problema. Créelo, créelo. Por eso, mis hermanos, Él nos proporciona dirección, Él nos guía, Él nos da, mejor dicho, Él nos da esa fortaleza. Él es la columna de fuego por las noches en nuestra vida. Él es nuestro dador de vida, de amor. Por eso Dios satisface las necesidades físicas. Por eso, mis hermanos, no había tal cosa como restaurantes de comida rápida para los israelitas diariamente. Dios hacía llover el maná, o sea, el pan dulce, y hacía que el agua limpia saliera de una roca mientras viajaban por el desierto. Y puede que no haya sido la comida que querían, pero Dios lo sostuvo y no se les permitió almacenarlo. En cambio, tenían que buscarlo cada mañana. Y mis hermanos, así sucede con nosotros, mis hermanos. Hay cosas que a nosotros no nos gustan, hay comidas que no nos agradan. Pero en el momento ha sido lo que Dios nos ha permitido tener. Tenemos que darle gracias a Dios por eso que tenemos. A veces le ponemos mala cara a una comida, pero démosle gracias que la tenemos presente. Entonces es importante, mis hermanos, que debemos recordar que Dios provee todo lo que necesitamos cada día. Solo tenemos que buscar esa provisión a diario. Dios proveyó un sacrificio. Él y solo Él podía hacerlo, mis hermanos. Y lo hizo en el Calvario. El Padre ofrece a su Hijo. ¿Qué papá va a regalar un hijo? ¿Qué papá va a decirle, doy mi hijo por la vida de ustedes? ¿Quién? Nadie. Y Dios lo hizo a su unigénito, a su amado, a Jesús, como el sacrificio necesario, mis hermanos, por el pecado de todos nosotros, los que le hemos dado la espalda en Jesús, la simiente de Abraham. En cuanto a la carne, nosotros hemos sido bendecidos. Por eso, con el perdón, con la misericordia, mis hermanos, con la adopción, la redención, con su elección, mis hermanos, fuimos tú y yo bendecidos para ser hijos de Dios. Y Dios proveyó el cordero. Y damos gracias a Dios, mis hermanos, por su sustento,
por el pan, por ser Él nuestro proveedor diario. Pero mis hermanos, sobre todo damos gracias a Dios por haber enviado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y somos desagradecidos. El Padre hizo justicia sobre el pecado de todos nosotros, sacrificando al Cordero perfecto, sin mancha, santo, porque Cristo era un hombre santo. Él es el Hijo de quien se ofrece en sacrificio. ¿Quién pone su vida? ¿Quién, mis hermanos? Nadie. Por eso Dios proveyó el Cordero. Dios no hay nada que podamos ofrecer. No hay nada que podamos hacer. Él es el que lo hace todo. Y nos ama. Y nos llama amigos. Nos llama hijos. Cumple la ley por nosotros. Sufre el castigo por nosotros. Cristo pasa por todo eso y da su vida por nosotros. Nos santifica, nos hace partícipe de su gloria. Entonces, y Él es sublime al que no conoció pecado, porque Cristo no conoció pecado. Le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Por eso, mis hermanos, entonces, recordemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y recordemos que Cristo nos ha amado, mejor dicho, todo el tiempo. Por eso, mis hermanos, cuando nos sentimos la tentación de dudar de la fidelidad del Padre, no tenemos más que mirar sino su provisión, que fue la de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, todos los dones de la gracia de Dios están pensados como migas de pan para llevarnos por un camino hasta una colina llamada Calvario. ¿Dónde vemos este don supremo? El Hijo que vivió, murió y resucitó, mis hermanos, para darnos vida eterna. En Él tenemos las promesas inquebrantables de que un día estaremos en este lugar, donde el río nunca se seca, mis hermanos, porque fluye del trono todopoderoso. Entonces, en esta noche, pidámosle perdón a Dios por dudar de su promesa, por dudar de Él. Padre, en esta noche, bendito Dios, en esta noche de viernes de poder y gloria, Padre, te damos gracias. Gracias por tus dádivas, bendito Padre. Gracias por tu gran poder. Gracias por lo que usted nos provee. Y perdónanos, Padre, por ser desagradecidos. Gracias por no ser agradecido con usted, mi Señor. Padre, en esta noche te presento cada familia aquí conectada. Te presento nuestra vida, cada hermano aquí presente, Señor. Cada hermano que está pasando un proceso. Padre, usted sabe más que nadie. Cada uno tiene un proceso diferente. Padre, ayúdanos, Padre, a seguir adelante y que no perdamos la fe, Señor, Padre. Atamos el hombre fuerte, atamos toda potestad, principado, legiones de demonios, hueste de maldad, hueste de las tinieblas, toda maniobra del enemigo, Padre, porque el enemigo no nos quiere ver feliz. El enemigo quiere destruir nuestra vida. El enemigo quiere que te fallemos en la fe para ti, mi Señor. Padre, atamos el hombre fuerte, atamos toda maniobra de Satanás, bendito Dios, Padre. En el nombre de Jesús atamos toda potestad, principado, legiones de demonios, huestes de maldad, bendito Dios, Padre mío, a los abismos, Padre, donde pertenecen. En el nombre de Jesús, Padre Santo, declaramos sanidad, declaramos que esa fe se aviva en cada una de las personas que necesita ver un milagro tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, atamos toda enfermedad, Padre, todo espíritu de muerte, de robo, hurto, atraco, Padre. Todo demonio rojo, Padre, fuera en el nombre de Jesús.
La sangre de Cristo tiene poder y el fuego del Espíritu Santo, Señor, ministrando la vida de cada uno de mis hermanos y la vida de nosotros, Señor, aquí presentes, Señor. Padre, yo te presento a cada uno de mis hermanos. Levántalos en la fe, Señor, Padre. Echo fuera de ellos toda duda, bendito Dios, a creer en ti, mi Señor. Echo fuera toda maldad, toda palabra de maldición lanzada hacia las personas, bendito Dios, Padre. Todo conjuro, toda maldición generacional, Padre, eso se corta en el nombre de Jesús. Declaramos, bendito Dios, vida, salud, Padre, y bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor, Padre. Oh, bendito Dios, toma control de todo, Padre, en nuestras naciones, Padre. Tú eres el que manejas la tierra, Señor. Tú te paseas por toda la tierra, Señor, Padre. Pero te pido, Señor, que pongas en nuestro corazón, en nuestro ser, un amor genuino para ti, Señor. Que cada día te busquemos, que te busquemos de día, de noche. Que busquemos de tu palabra, Señor, que sea una necesidad, Padre, que tu palabra sea como alimento cuando tengamos hambre, Señor. Que nos dé hambre de ti, Señor. Que sea la palabra llenándonos de ti, bendito Dios. Oh Santo de la gloria, te doy gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, Padre mío, amado Señor. Gracias, Padre. Que no debemos idolatrar a nadie, Señor, ni nada, Padre. Debemos adorarte a ti, servirte a ti, Señor. Aquí estamos, bendito Dios, delante de ti, Señor. Padre, adorándote y sirviéndote, Señor. No somos perfectos, Padre, pero te pido que quites de nuestra vida toda maldad, toda falta de fe, Señor. Llena nuestra vida. Oh, Santo, sí, Señor de la gloria. A una sola verdad, bendito Dios. Que cuando tú nos miras, Señor, nada podemos ocultar, bendito Dios. Sí, bendito Dios, tu fidelidad, Señor. Oh, Santo de la gloria. Llena nuestra vida, Padre. Oh, Santo, bendito Dios. Oh, Santo de la gloria, bendito Dios. Bendito seas y alabado seas, Señor. Te damos gracias, Padre, esta noche. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos aquí conectados y cada persona que va a ver este video, Señor. Les envío la palabra de sanidad, Padre, a sus cuerpos. Palabra de bendición. Palabra de prosperidad, Señor, Padre. Y toda maldición lanzada sobre sus vidas está atada en el nombre de Jesús. Padre, todo espíritu de retaliación y venganza, Señor, que venga en contra de mi familia, que venga en contra del ministerio, está atado en el nombre de Jesús, Padre mío. Aquí estamos y te doy gracias, bendito Dios. Tu fiel servidora, Señor, una vez más, Señor. Te damos gracias por tu bendición, Señor. Gracias por tu bendición, Padre. Gracias por tu bendición, Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Oh, Santo, bendito Dios. Gracias por esa lluvia, Señor, que está cayendo. Gracias, Padre, porque esas son bendiciones, Padre mío. Te doy gracias, Señor, por esa lluvia, Señor. Gracias, mi Rey amado. Para ti sea la gloria, la honra y la alabanza, bendito Dios. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor. Porque tu fidelidad llena mi vida de ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, oh Jesucristo, Espíritu Santo, ministra nuestro ser. Te damos gracias, Padre. Amén, amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Espero que esta palabra los reconforte, los llene de alegría, de amor, los levante. Una palabra de gozo, una palabra de amor, una palabra de aliento para ustedes. Aquí su fiel servidora. Dios me los bendiga. Un saludo muy cordial de los pastores de la casa.
Nos vemos la otra semana. Bendiciones. Dios me los bendiga, mis hermanos.